no puedo evitar comenzar comentando que, bueno, para mí se me hace casi un honor el ser invitado por UADLE, por la universidad, que siempre ha sido una referencia para mí en el trabajo de la lectura. Y de hecho, algunas cosas que comentaré, pues son cosas que he visto, que he aprendido, que he leído pues, de gente como Emilio y otros colaboradores, otros profesores que están en la universidad. Entonces, pues bueno, vengo aquí con mucha humildad, entre otras cosas, ¿no? No sé si a enseñar, por lo menos a compartir, ¿no? A ver, a lanzar algunas ideas, a traer algunas propuestas. Como ha dicho Mercedes, pues bueno, yo trabajo trabajo principalmente, mi trabajo principal es como orientador en un colegio, en una escuela, y eso es lo que hago, eso es lo que sé hacer. Y una de las cosas que me tocan pues es trabajar en cuestiones de detección de problemas de lectura, de comprensión, y en intervención de esto y en el asesoramiento al profesorado y a las familias. Y en este trabajo, en este viaje, pues bueno, he aprendido algunas cosas, he creado algunos materiales y es lo que vengo aquí a compartir esta tarde. Y dicho esto, pues empezamos un poquito con lo que es este tema de las estrategias de comprensión y de la eficacia de estas estrategias de comprensión. Entonces, pues empezamos con una cosa conceptual, ¿no? Con una cosa más introductoria. ¿Qué es esto de las estrategias de comprensión de las que tanto se habla? Yo muchas veces cuando hablo de comprensión, ¿no? Sobre todo de trabajo escolar, de comprensión, de esta cosa que nos llega ya desde hace unos años, ya hace bastantes años, ¿no? Que manejamos este tipo de ideas de que la comprensión lectora no es una cosa que tengan que hacer los profesores de lengua. Bueno, sí, el profesorado de lengua tiene que trabajar la comprensión lectora, pero la comprensión lectora es una cuestión escolar, es una cuestión que hay que trabajar en todas las áreas, ¿no? En algún momento ha aparecido casi como legislación, incluso, ¿no? Todos los profesores en todas las áreas se debe trabajar la comprensión lectora. Yo suelo decir, hay una cosa fundamental, hay una cosa muy importante para el trabajo de comprensión lectora, que es dar al alumnado conocimientos y vocabulario, porque eso es muy básico para que funcione todo lo demás. Incluso yo en mi modelo, ¿no? En mis creencias, en mis ideas sobre la comprensión lectora, creo que esa parte de dar vocabulario, de dar conocimientos, vocabulario no es solo saber definiciones de palabras, sino también es saber relacionar las palabras, es la parte básica, es la parte que hace que funcione todo lo demás, y es más importante que esta de las estrategias. Pero bueno, esta de las estrategias es la más llamativa, es a la que más atención le solemos prestar en docencia. A veces cuando doy formaciones largas sobre comprensión, me centro mucho en cómo desarrollar el vocabulario, y lo de las estrategias pues lo paso rápidamente, le dedico mucho menos tiempo, y me doy cuenta de que la gente que ha ido a las formaciones lo que esperaba era al revés, ¿no? Que lo del vocabulario lo pasase rápidamente y me centrase mucho en esto de las estrategias, porque, repito, es lo que nos llama la atención, es lo que creemos que tenemos que hacer, y no está mal hacerlo, es uno de los componentes de un buen trabajo de la comprensión lectora. Esta vez, en cambio, pues nos centramos directamente en las estrategias. ¿Qué es esto de las estrategias de comprensión? Quizá hemos visto o hemos oído hablar de los modelos interactivos de lectura. En la lectura, pues el resultado de la lectura, la comprensión lectora, depende de dos cosas. Una, del texto, porque el texto, pues bueno, contiene una información, ahí hay algo, una información que está mejor o peor expresada, que trata sobre un tema, que tiene un vocabulario, que está escrita con una forma, con una sintaxis, con un estilo, con unos recursos que a lo mejor no son verbales, que puedan ser imágenes, que pueda ser la disposición, la tipografía, otro tipo de cosas. Ahí tenemos un elemento clave en la comprensión, y tenemos otro elemento que es el lector, en este caso la lectora, que tiene unos conocimientos, que tiene unas habilidades, tiene una habilidad de lectura,
tiene un vocabulario, tiene una capacidad de atención, tiene una capacidad de razonamiento, tiene unos intereses. Y como estamos hablando de situaciones escolares, como estamos hablando de la formación, es decir, no es gente que en su casa se lee, sino que, bueno, yo creo que lo que nos ha congregado esta tarde aquí es un poco el trabajo de la comprensión. Y en el trabajo de la comprensión tiene que haber otro elemento, que en este caso es la maestra, que bueno, también tiene su papel, también tiene su trabajo, quiere conseguir unos objetivos, tiene unos recursos, tiene unos medios, puede disponer de unas actividades, y estos tres elementos son los que ponemos en juego. Podríamos pensar que, sobre todo en estos modelos, ¿no?, que solo tienen el texto y el lector o la lectora, pues bueno, que al final la comprensión va a depender del texto y de las habilidades del lector, de su habilidad de lectura, de sus conocimientos, de su vocabulario, etcétera, etcétera. Pero parece que hay otra cosa, parece que hay un algo más, porque en este caso, lo que la lectora pueda entender del texto va a depender también de lo que la lectora haga durante la lectura, dependiendo de si presta más o menos atención, dependiendo de qué actitud tome ante la lectura. Trato de acabar cuanto antes o voy despacio para entender más, para hacerlo mejor, según una serie de decisiones que tome, según una serie de cosas que haga o no haga, su comprensión va a ser mayor o menor. Y ahí es donde nos movemos en el terreno de las estrategias, ¿no? O sea, he definido las estrategias como esas cosas que hacen que la comprensión del texto pues no solo dependa del texto y su contenido y de la lectora y sus habilidades. En este caso ha salido ahora la maestra, pero la maestra, entre las cosas que puede hacer favorecer el uso de estrategias, enseñar estrategias, crear condiciones para que se practiquen las estrategias. Aquí tenemos algunas definiciones de lo que es estrategia de comprensión. Seguro que hay muchísimas más, pero bueno, estas pues fueron algunas que pude encontrar rápidamente y que puedan tener cierta relevancia. Y nos podemos encontrar con una cuestión, si miramos atentamente estas definiciones, que es la de, tampoco son especialmente claras, ¿no? Tampoco nos queda muy claro qué es esto de las estrategias, porque, por ejemplo, esto de aquí de herramienta mental ya nos hemos metido en una metáfora. Evidentemente, una estrategia no es una herramienta, estamos haciendo una analogía. Una analogía interesante, porque luego voy a hacer una propuesta que es la de que igual nos entenderíamos mejor si a estas cosas dejamos de llamarles estrategias de comprensión y las llamamos herramientas de comprensión, porque esa analogía pues es bastante fácil de entender. Aquí procedimientos de carácter elevado, pues ya el carácter elevado nos empieza a elevar un poco la definición. Intentos deliberados y dirigidos a una meta de controlar. Vemos estas definiciones y podemos tener la sensación de no me queda claro de qué están hablando. Y esto es un problema que no es igual solo nuestro, que no es por falta de comprensión, que no es porque las definiciones sean malas, sino quizá porque no es fácil, quizá ni siquiera se pueda definir qué son estas estrategias de comprensión, porque no las tenemos delimitadas, porque no las tenemos claras. Bueno, no me voy a adelantar. Aquí nos pasa una cosa. El propio nombre de estrategia se pone en un momento, pues esto puede tener su auge inicial, pues tal vez en los años 70, en los años 80 del siglo pasado, y no se pone ese nombre de estrategias de comprensión porque decidan que es el nombre adecuado, sino que se pone simplemente porque es una palabra, es un término que en aquel momento está en boga, se utiliza, ¿no? Todavía la psicología cognitiva pues tiene mucha influencia, tiene mucho auge, y la palabra estrategia sonaba bien. Y parece, no soy historiador, ¿no? Y no puedo asegurarlo, pero bueno, por lo que he visto, por lo que he leído,
no había una razón especial para llamarle estrategias de comprensión a eso que llamamos estrategias de comprensión. Y lo que nos pasa con las estrategias de comprensión es que, como pasa muchas veces con los nombres y con las definiciones, todos creemos tener claro qué es lo que son, pero cuando nos ponemos a compartir con otra gente, descubrimos que llamamos estrategias a cosas diferentes y hay gente que llama estrategias a cosas que yo diría eso son actividades, hay gente que llama estrategias a cosas que yo diría eso son procedimientos, hay gente que llama estrategias a cosas que yo diría esos son programas, esos son, otra gente a eso le llamaría enfoques. Entonces, el término de estrategias es confuso, no tenemos claro lo que son, y aquí venía, ¿no?, a esta idea de que, bueno, sí que podemos hacer esta analogía, ¿no?, de que de la misma manera que el obrero, bueno, no solo un obrero, ¿no?, serían varios, con herramientas construye algo, el operario con unas herramientas fabrica o construye algo, nuestra lectora con estas estrategias comprende el texto, está utilizando algo para comprender el texto. Y un poco lo que nos ha pasado es que hemos llamado estrategias a todas esas cosas que podemos utilizar para profundizar en la comprensión del texto, para rendir mejor en la comprensión del texto. Es decir, a cualquier cosa que creemos que pueda ayudar, pues muchas veces le hemos llamado estrategia, sea estrategia o no, se ajuste a estas definiciones o no. Porque a veces las estrategias, pues llamamos estrategias a cosas que no son voluntarias, que no son deliberadas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la estrategia de formular objetivos antes de la lectura, ¿no? Y yo muchas veces pregunto, ¿pero cuántos de nosotros antes de leer nos dedicamos a formular objetivos? Yo no, pocas veces, ¿no? Recuerdo que diga, me voy a poner a leer, voy a pensar cuál es mi objetivo. No me pongo a pensar cuál es mi objetivo. Claro, solemos decir, no, es que eso es implícito. Ah, pero si es implícito, entonces igual no es deliberado, igual es un automatismo. Entonces, bueno, igual esta otra cosa de las herramientas nos puede dar otra perspectiva, otro término para llamar a esto. Igual esto nos aclara un poquito más, ¿eh? Igual no existen tanto una colección de estrategias, existe una colección de herramientas que podemos utilizar y lo que es estratégico es lo que hacemos con ellas. Es decir, lo que propongo aquí es que igual no tenemos que hablar tanto de estrategias de comprensión, sino de una comprensión estratégica, porque las herramientas son lo que son. El obrero con las herramientas construye un edificio, pero quizá yo con las mismas herramientas lo que haga sea un destrozo, porque no sé utilizarlas o porque no tengo buenas ideas para utilizarlas o porque no tengo práctica en el uso de esas herramientas. Entonces, la estrategia quizá no sea tan estratégica, la estrategia quizás solo sea una herramienta, una cosa que podemos utilizar de distintas maneras. Incluso la estrategia puede causar un destrozo. Esto puede pasar, es decir, a veces a lectores con baja competencia, quizás si nos empeñamos en enseñarles estrategias de cierta complejidad, lo que hacemos sea distraerles y estorbarles y empeorar su comprensión porque tienen que estar pendientes de utilizar una herramienta, una cosa que es demasiado pesada para ellos, una herramienta que es peligrosa para ellos, ¿no? Tampoco a un niño de 7 años, pues igual no le dejaríamos una sierra circular. Es una cosa que puede ser peligrosa para él. Aquí, en este triángulo, pues tendríamos intento representar de menos capacidad de decidir a más capacidad de decidir y, curiosamente, otra vez vamos a menos capacidad de decidir. Hay poca capacidad de decidir cuando las decisiones las toma otra persona. Por ejemplo, en este caso, nuestra maestra de la diapositiva anterior. Cuando yo, como profesor, como docente, voy dando un procedimiento al alumnado, les voy indicando una serie de cosas que tienen que hacer, no están decidiendo.
Están siguiendo mis indicaciones, están siguiendo un procedimiento. Se puede seguir un procedimiento porque yo lo voy diciendo o se puede seguir un procedimiento porque está marcado. Porque a veces yo puedo dar al alumnado una plantilla con una serie de cosas para hacer durante la actividad de lectura. Y el alumnado pues va mirando, a ver, primera cosa que hay que hacer y la hace. Segunda cosa que hay que hacer y la hace. No están tomando decisiones. Las decisiones lo que están haciendo es seguir un procedimiento, seguir lo que está en la plantilla. El control es externo, por lo tanto, no nos movemos en el terreno de las estrategias. Pero puede pasar otra cosa, que es que algo lo hayamos practicado tanto, lo hayamos hecho tantas veces que se ha convertido en algo automático. Se ha hecho automático y entonces cuando algo es automático tampoco tomamos decisiones. Es algo que nos está funcionando, pero que muchas veces no es de una forma consciente. Si no es de una forma consciente, no estamos decidiendo el que eso funcione o no. Esto era un problema entre los teóricos, ¿no? que trataban de explicar todo esto de las estrategias de comprensión, porque claro, si las estrategias eran conscientes, eran intentos deliberados, si las estrategias se explicaban como algo, como una decisión que yo tomo, cuando puedo hacer las cosas de diferentes maneras, yo decido una manera de hacerlo, la manera que creo que va a ser más eficiente. Pero en lo que estaba automatizado no había decisiones, eso funcionaba por sí mismo, ¿no? Entonces se pensó hace bastante tiempo, bueno, que lo que sucedía era que las estrategias de comprensión, por la práctica repetida, podía llegar un momento en el que se hicieran automáticas y que, bueno, tal vez no por eso dejaban de ser estrategias, solo que eran estrategias que funcionaban automáticamente. Pues bueno, no sé si es así, no es así. En el fondo, en una situación de didáctica, de mejora, pues lo que nos importa es si esas cosas mejoran la comprensión o no mejoran la comprensión, ¿no? No si las metemos en esta cesta o en esta parte de la clasificación o en esta otra. Y tendríamos la parte que me he saltado antes, que es esa parte central, esa parte donde la capacidad de decidir es máxima, que esa sería la actuación estratégica, esa parte en la que yo soy consciente de lo que estoy haciendo y en la que yo tomo decisiones. Y tomo decisiones que, bueno, me pueden llevar a profundizar en el texto. Al revés, puedo tomar decisiones que me impidan profundizar en el texto, pero ahí estoy en el terreno de la actuación estratégica. Y entre esas decisiones puede estar el utilizar ciertas herramientas. Puede estar, pues ahora yo para profundizar más en este texto voy a volver a leerlo. Para profundizar más en este texto voy a intentar hacer un esquema o voy a intentar hacer un resumen. Entonces, yo estoy utilizando estratégicamente esas herramientas. Pero la estrategia no es propiamente el resumen, no es propiamente la relectura. La estrategia es lo que yo hago, son las decisiones que yo tomo. Avanzo un poquito en esta parte más pesada, más aburrida, más introductoria. Y nada, entramos en la eficacia, ¿no? Porque todo esto no serviría para nada pues, si no sirviese para nada, si no produjese mejora, si no fomentase la comprensión. Aquí tenemos una serie de datos de distintos metaanálisis sobre comprensión lectora, que tratan sobre el efecto de la enseñanza de estrategias de comprensión en la comprensión lectora. Aclaro una serie de cosas para que esto se pueda entender. Quizá para alguna gente lo primero que hay que aclarar es qué significa esa palabra tan rara que he dicho de metaanálisis. Nos hacemos idea de lo que es una investigación, ¿no? Una investigación es pues, cuando alguien de una manera empírica pues, comprueba algo. En este caso, pues comprobamos cuánto mejora la comprensión lectora de nuestro alumnado cuando les enseñamos una serie de herramientas de comprensión. No vamos a empezar a llamarlas herramientas. O les enseñamos una forma estratégica de leer y de utilizar las herramientas que tengan a su disposición. Bueno, eso sería un estudio, una investigación. Si además al alumnado al que le enseñamos esa manera de hacer las cosas, comparamos su mejora con la de
otro grupo de alumnado al que no le hemos enseñado eso, pues tenemos una investigación con un grupo de control. Estamos comparando mejor la eficacia de la enseñanza de esas herramientas porque comparamos la mejora que hay con la mejora que tiene otro grupo de gente al que no se le han enseñado esas herramientas. Entonces, existen investigaciones, se lleva haciendo investigación sobre lectura y sobre mejora de la comprensión lectora desde hace un montón de años, y un metaanálisis es un intento de sintetizar todas las investigaciones que se han hecho sobre un tema. En este caso, intentamos buscar todas las investigaciones pues, que se hayan hecho sobre el efecto de enseñar herramientas o estrategias de comprensión lectora. En este caso, todos estos metaanálisis son metaanálisis que analizan estudios que tienen esos grupos de control. Hay unas técnicas estadísticas que permiten, ¿no? Si tenemos una investigación que se hizo en la que participaron 20 alumnos y otra investigación en la que participaron 50 alumnos y otra investigación en la que participaron 30 alumnos, hay unas técnicas de estadística que permiten convertir esas tres investigaciones en una especie de superinvestigación en la que participaron 100 alumnos. Combinamos los resultados de las tres. Y bueno, eso es un poco mal explicado, pero de una manera sencilla, lo que sería un metaanálisis. Entonces, pues aquí tenemos un metaanálisis que combina 41 investigaciones. Aquí uno que combina 10 investigaciones, otro que combina 11 investigaciones. Y el resultado que producen estos metaanálisis es lo que solemos llamar el tamaño del efecto. El tamaño del efecto sería una especie de medida de qué mejora ha producido eso. En este caso, la enseñanza de herramientas de comprensión, qué mejora ha producido en la comprensión lectora, teniendo en cuenta ese grupo de control que no recibió esa enseñanza. Entonces, esto sería, en cierta manera, cuánto han mejorado los que fueron instruidos en el uso de herramientas de comprensión con respecto al grupo de control que no recibió esa. Entonces, bueno, vemos con cierta claridad que en estos metaanálisis, ¿no? En estas revisiones de distintas investigaciones, lo que se ve es que cuando se sintetizan los resultados nos encontramos que haber enseñado a la gente a utilizar herramientas de comprensión ha producido mejoras, en unos más grandes, en otros más pequeñas, en la comprensión lectora. ¿Cuánto suponen estas mejoras? Si alguien sabe estadística, estos números se corresponden con la desviación típica. Vamos a suponer que cuando se hizo la investigación, el grupo al que se le iban a enseñar las estrategias y el grupo que iba a servir de control tenían una comprensión similar. Su comprensión lectora era parecida. No había una especial diferencia entre unos y otros, ¿no? El resultado medio de los dos grupos. Se hace la enseñanza, con un grupo pues normalmente se hacen las actividades normales, ¿no? que se hacen en el aula, o no se hace nada, o se hace un programa alternativo, y con otro grupo le enseñamos estrategias o herramientas de comprensión. Y volvemos a medir la comprensión lectora de unos y otros. Y ahora las medias ya no son iguales. Ahora la media del grupo que ha recibido la enseñanza en herramientas de comprensión es mayor. ¿Cuánto mayor? Pues en este caso 1,16 desviaciones típicas, en este caso 0,38 desviaciones típicas, 0,63 desviaciones típicas. Hay unas referencias que no son especialmente buenas ni claras, pero bueno, son las que maneja mucha gente, ¿no? Que vienen a decir que una mejora mayor de 0,2 ya se puede considerar como una mejora pequeña. Una mejora ya de 0,4 o 0,5, pues ya empezamos a entrar en algo moderado. Una mejora de más de 0,8 desviaciones típicas es una cosa grande, es una cosa ya potente, ¿no? Es raro en educación un efecto así de grande.
Y esto es un poquito lo que nos cuentan estas columnas. También en todos estos casos, el efecto, la mejora que se ha producido es significativa. Aunque sea más pequeña, otras veces alguien se puede preguntar, ¿y por qué a veces es más pequeña o a veces es más grande? ¿Por qué unos tienen muchos estudios y otros pocos estudios? Bueno, depende en cada metaanálisis de qué requisitos pusieron para seleccionar los estudios. Por ejemplo, aquí pues, buscaban estudios en los que hubieran participado hispanohablantes. Hay otros metaanálisis en los que buscaban estudios que se hubieran hecho en el aula, porque bueno, se pueden hacer cosas más de laboratorio, en pequeños grupos, de una manera más individualizada, y ha habido gente, no recuerdo cuál de ellos era, pero hay uno de estos que lo que está examinando es la eficacia de la enseñanza de estrategias en el aula con las condiciones normales que tiene un aula. No, sin poner recursos añadidos, sin poner recursos extra. Hay gente que se concentró en determinadas herramientas de comprensión. Hay gente que dice, no, aquí solo las de resumen y las de... bueno, aunque esto lo vamos a ver más detalladamente cuando veamos cada una de las herramientas. Me interesan especialmente, ¿no? Porque nos dan una información que a veces no es frecuente tener, pues el que tenemos aquí, unos resultados con hispanohablantes. Esto es una revisión que estamos haciendo ahora mismo. Yo estoy un poco sorprendido por el resultado, me parece excesivamente grande. Como decía antes, no son el tipo de efectos que nos solemos encontrar en educación, pero la verdad es que fuimos bastante rigurosos, ¿no? Con la selección de los estudios que incluíamos. Quizá pueda ser uno de los motivos de que este efecto sea más grande, que aquí en esta revisión está incluida investigaciones hechas con alumnado universitario, mientras que la mayor parte de lo demás es alumnado pues, de educación primaria, de educación secundaria. Aquí también se les consideraba, pero aquí estaría alumnado desde, creo recordar que era cuarto de primaria, hasta alumnado universitario. Es decir, son de mayor edad quizá que los que se han considerado en otras revisiones. Aquí tenemos otra revisión hecha con hispanohablantes y aquí tenemos interesante, que es una síntesis, pero de medidas de seguimiento. Es decir, aquí no han evaluado lo que pasa después de que hayamos hecho ese programa de enseñanza de estrategias, sino lo que pasa semanas o meses después de que hayamos hecho ese programa de estrategias. Si esos resultados se mantuvieron o no se mantuvieron. Y bueno, parece que se mantuvieron. Es más, incluso parece que el resultado, porque estas dos que están en el mismo color provienen del mismo metaanálisis, parece incluso que los resultados en el seguimiento fueron un poco mayores que los resultados justo después de acabar las intervenciones. Entonces esto, bueno, nos transmite la idea de que enseñar estas herramientas de comprensión parece que es útil para mejorar la comprensión lectora. Y parece que es útil para mejorar la comprensión lectora del alumnado con dificultades de aprendizaje, del alumnado con dislexia, del alumnado con bajo rendimiento en lectura, del alumnado, bueno, que por lo que sea tenga problemas con la lectura y la comprensión. Parece que, bueno, una parte de la intervención que hay que hacer, seguramente hay que hacer otros tipos de intervenciones, otras cosas con este alumnado, pero una parte interesante de lo que podemos hacer con este alumnado también es enseñar y practicar estrategias de comprensión, porque los resultados que tenemos por ahora nos indican que esto produce un efecto positivo en su lectura y en su comprensión. Entonces, ahí tenemos dos buenos motivos para tomarnos esto en serio. Es decir, esto es eficaz, esto funciona. Luego veremos que hay cosas que todavía desconocemos. Es decir, hay un metaanálisis sobre el efecto que tiene esto cuando se enseña en las clases con las condiciones normales que tienen las clases, ¿no? Mucho de lo demás pues son estudios realizados en unas condiciones que a veces pues, no podemos reproducir en las escuelas porque no tenemos esos medios, porque no tenemos esos recursos, porque no tenemos esa formación. Pero bueno, incluso en las condiciones que normalmente tenemos, esto podría ser útil. Y luego, pues muchas veces desconocemos la eficacia de una herramienta concreta.
eso ya iremos viendo según vayan apareciendo las distintas herramientas, si tenemos datos sobre si esta herramienta en concreto ha mostrado producir mejoras o no, y veremos que muchas veces pues no tenemos esos datos, otras veces sí, y eso también hace que pocas veces tengamos datos comparativos. Tenemos muy pocos datos sobre si es mejor trabajar ¿qué es mejor? ¿Trabajar el resumen o trabajar la supervisión para valorar tu propia comprensión? ¿Qué es mejor? ¿Trabajar la localización de ideas importantes e ideas principales o trabajar las autopreguntas? Pues no lo sabemos porque no lo hemos comparado. Muchas veces los programas de enseñanza de herramientas de comprensión han sido programas en paquete, es decir, no han enseñado una herramienta de comprensión, han enseñado una selección, un conjunto de herramientas de comprensión. Bueno, esto también nos da una idea, si queremos hacer enseñanza de herramientas de comprensión, pues por lo menos sabemos que el enseñar varias, que el enseñar un conjunto de herramientas es una cosa que ha funcionado. Y ahora vamos a empezar ya a ver cuáles son esas herramientas y en este caso, pues cómo las clasificamos. Una clasificación muy conocida, es todo un clásico, es muy común bueno, tanto entre los académicos como en las escuelas, entre el profesorado, entre los asesores que nos hacen recomendaciones sobre cómo trabajar la lectura y la comprensión, es la clasificación de las herramientas o estrategias que se utilizan antes, durante y después de la lectura. Esto, pues, no sé de dónde se origina, no sé quién es el primero que habla de esto, pero estoy casi seguro de que entre nosotros, cuando la utilizamos, nos podemos remontar por lo menos a Isabel Solé. Isabel Solé escribió, publicó, creo que en los años 90 fue la primera edición, un libro sobre estrategias de lectura, que es un libro que todavía se sigue reeditando, todavía se sigue vendiendo, no sé, ha tenido un porrón de ediciones ese libro y por lo tanto ha sido muy influyente en lo que hacemos en enseñanza de herramientas y estrategias de comprensión, ¿no? A veces ha sido tan influyente que casi nos ha podido bloquear, ¿no? Porque no se han hecho cosas nuevas, no se han hecho nuevos desarrollos después de aquello. Entonces, decía, pues esto nos viene quizá de ahí, es anterior a Isabel Solé, pero ella es quien lo populariza entre nosotros y lo utilizamos mucho. ¿Y cuáles son esas herramientas que utilizamos antes, durante y después? Bueno, lo que traigo aquí es un poco personal. Yo lo que he hecho ha sido pues, consultar distintas fuentes, ¿no? Autores importantes que han escrito sobre este tema de las estrategias de comprensión, pues entre ellos también Isabel Solé, pero otra gente que salía como autores de las definiciones que presentaba antes, gente que más actualmente ha escrito sobre esto. Yo me fui haciendo una especie de tabla, ¿no? De a ver qué estrategias o qué herramientas nombraban y cuáles se repetían. Y bueno, y en esa tabla pues fui viendo que había una serie de coincidencias, ¿no? Que había cosas que mucha gente nombraba y que había cosas que menos gente nombraba, y al final pues fui poniendo las que consideraban en el antes, en el durante y en el después, y lo fui organizando, y aquí tendríamos estas, que son las que se suelen citar como herramientas de antes de la lectura. Estas flechas que señalan, ¿no?, dependencias que puede haber entre unas y otras herramientas son una ocurrencia mía, ¿eh? Son una cosa que a mí se me ocurre poner esas flechas porque me parece que son así, porque creo que tiene lógica, pero no tienen ninguna fundamentación, ¿eh? El que sean estas estrategias nos viene de lo recogido de distintos autores. Y cuanto más
cuanto más se ve, ¿no? Cuanto más grande está el texto, cuanto más colorido, es porque hay más autores que nombran o que consideran esa estrategia, mientras que esta que queda por aquí sueltita de motivarse, pues solo hay un autor que habla de esta estrategia en el antes de la lectura. Yo incluso tengo serias dudas de que motivarse sea una herramienta o una estrategia de comprensión, ¿no? Más que nada porque ya el nombre nos lleva a que pueda ser una herramienta o una estrategia de motivación más que de comprensión. Pero bueno, hay quien la ha citado y entonces aquí está, aquí la tenemos. Entonces, aquí lo que vemos es que hay una serie de cosas que podemos hacer antes de empezar a leer, que lo que nos van a llevar es a planificar la lectura, ¿no? Esto sería un poco como ¿qué hacemos antes de leer? Pues antes de leer planificamos la lectura y me parece muy interesante que al menos en mi perspectiva, al menos en mi entendimiento, hay una que está en el origen de todo, es decir, las demás funcionan si hacemos un algo previo que es preexaminar. Si esto estuviera al revés, en vez de lo más básico a lo que queremos conseguir, estuviera de abajo arriba, pues bueno, la base de la planificación de la lectura, la base del antes de leer, sería preexaminar. Luego veremos en qué consiste eso de preexaminar. Tenemos unas herramientas para utilizar durante la lectura. Durante la lectura, ¿no? La gran cosa que hacemos es regular. Hay gente que diría supervisar y regular. Supervisar, darnos cuenta de si estamos entendiendo o no estamos entendiendo, darnos cuenta de cómo estamos haciendo las cosas, y si queremos hacer una lectura estratégica, regular es tomar decisiones para conseguir que la lectura cumpla nuestros objetivos. Y aquí quizá es la fase más rica, que hay muchas cosas que se pueden hacer. Incluso vemos que hay algunas que forman como pequeñas redes aquí. Aquí tendríamos toda una red de herramientas que podríamos llamar herramientas de síntesis. Herramientas en las que sintetizamos el texto. Aquí tendríamos otra red que si miramos lo que tienen, pues podríamos considerarlo como herramientas de tipo inferencial. Y luego, pues bueno, otras que puedan estar por ahí más sueltas. Y tenemos el tercer paso, que es el de después. Una de las cosas que más me sorprendió al hacer esto es que, ¿no? A pesar de eso del antes, durante y el después, cuando llegaba el después, los distintos autores que fui viendo citaban poquitas herramientas, citaban poquitas estrategias. Había poca cosa y ya vemos, ¿no? Que esto está como más libre, como más limpio, como más suelto, como menos articulado. En cierta manera nos da la idea de que donde nos la jugamos sobre todo es en el antes y evidentemente en el durante, porque en el después quizá no hacemos tanta cosa. En el después quizá lo que hacemos son actividades y especialmente en un entorno escolar lo que hacemos después de leer son actividades, son cosas con el texto, pero que quizá ya no entran en el terreno de lo estratégico. Pero bueno, algunas cosas nos aparecen, nos puede llamar la atención o quizá no nos llame la atención, quizá entendamos que tenga que ser así, que algunas cosas se puedan repetir, ¿no? Como podemos estar resumiendo mientras leyendo, pero también podemos resumir después de leer, como podemos hacernos preguntas antes de leer, podemos hacernos preguntas durante la lectura, podemos hacernos preguntas después de leer. Esta es otra forma de clasificar o de organizar las herramientas de comprensión en la que, bueno, quizá no tenemos ese vacío del después, ¿no? Habría gente que diría, pues esto es el antes, esto es el durante y esto es el después. No se corresponden exactamente con el antes, el durante y el después, porque esta es una forma de clasificar, de organizar la información más relacionada con qué función tienen, no con cuándo se hacen, sino con para qué se hacen, ¿no? Para qué nos sirven estas herramientas, qué es lo que estamos haciendo con ellas. Pues bueno, cada quien que elija
aquella con la que se sienta más cómodo, aquella clasificación, aquella manera de considerar las herramientas de comprensión, pues que le sirva para entenderlas, para organizarlas y sobre todo para organizar la actividad, la propuesta, lo que quiere hacer en el aula. Vale, y ahora entramos ya con el núcleo, con el meollo, con la parte interesante de todo esto, que es ver cuáles son esas herramientas, algunas de esas herramientas, ver en qué consisten y ver, bueno, un poco cómo las podemos considerar, cómo las podemos desarrollar, qué eficacia tienen, si es que sabemos qué eficacia pueden tener, en qué edades, porque esto es uno de los problemas que tenemos en el trabajo de comprensión lectora. Sois mucha de la gente, por lo que me han comentado, que estamos aquí, porque yo también estoy en eso, que estamos aquí esta tarde, pues estamos trabajando en educación, en los colegios, en las escuelas, y uno de los problemas que tenemos en la enseñanza de la comprensión lectora es que estamos a falta, no tenemos una propuesta de la secuencia de trabajo, de cuándo hacer cada cosa. Porque si miramos, por ejemplo, el currículo de lengua, ¿no?, donde podríamos esperar encontrar algo sobre esto, porque en el currículo de lengua se habla de la comprensión y hay objetivos y contenidos de comprensión lectora, pero el currículo de lengua no nos soluciona el cuándo. Sí, nos dice que hay que enseñar estrategias o herramientas de comprensión, pero no nos dice cuándo enseñar cada una. En algunas comunidades, por ejemplo en Navarra, tenemos un currículo específico de comprensión, ¿no?, porque hay unas de estas asignaturas que no sé cómo se llaman, no sé qué consideración tienen, ¿no?, que bueno, que cada comunidad puede proponer, y en Navarra se propuso una asignatura que tenía que ver, creo que era con comprensión y habilidades matemáticas, y ahí el currículo se centra mucho más, pero nuestro currículo de esta parte de comprensión, que trata las estrategias, que menciona distintas herramientas o estrategias, pero al final lo que nos está planteando es una especie de todo siempre, ¿no? En todos los cursos trabaja todas las herramientas, trabaja todas las estrategias, y esto pues didácticamente no parece una buena manera de comenzar. Bueno, yo lo que traigo aquí es un pequeño dato que quizá pueda ser útil para que en el futuro tal vez podamos plantear una secuencia, y es, como hay algunas de estas cosas que se ha comprobado cuál es su eficacia, tenemos investigaciones, ¿no?, sobre si esto es eficaz. Normalmente cuando ha habido investigaciones, pues el resultado suele ser positivo, suele ser que hay eficacia. Lo que nos puede interesar es qué edad tenían, en qué cursos estaban las personas que participaron en esas investigaciones, porque por lo menos ya tenemos ese dato de que en esos cursos, si el resultado fue positivo, en esos cursos tenemos un dato de que es positivo, de que es útil enseñar esa herramienta o esa estrategia. Pues es una cosita que traigo también como complemento a esta parte. Y nada, empezamos vamos a seguir ese orden de antes, durante, después, y empezamos con el antes, con la parte de planificación. Y bueno, aquí me he traído un texto, pues porque estamos hablando de lectura, estamos hablando de comprensión, estamos hablando de escuela, entonces me he traído un texto escolar de ciencias naturales sobre los minerales. He elegido pues sencillamente porque son textos que tienen una licencia Creative Commons, ¿no? Y entonces no tengo ningún problema por copiarlo, por reproducirlo, porque se distribuya. Y uno de los problemas que tenemos en el trabajo de comprensión lectora es que lo habitual es que cuando, bueno, no sé si es lo habitual, ¿no?, pero una cosa que puede pasar, que sucede con cierta frecuencia, es que cuando al alumnado yo le pongo un texto que pueda ser esto es simplemente un ejemplo, el alumnado lo que hace es se pone a leer el texto,
o decía, ¿no? Quizás no es lo habitual, porque hay gente que no tiene unas especiales ganas de ponerse a leer el texto, salvo que les recuerdes ciertas cosas o les animes mucho a ello, pero bueno, el alumnado que quiere aprender, el alumnado que quiere saber, que pues, se pone a leer el texto. Y diría una cosa que he observado varias veces y que otra gente con la que he hablado de esto me dice que también lo ha observado. Y es que esto me ha pasado muchas veces, pues a veces cuando yo hago evaluaciones, ¿no? De alumna, pues hay unos problemas de comprensión, tiene sistemáticamente un bajo rendimiento en comprensión, pasas pruebas de lectura y después, bueno, tampoco tiene especiales dificultades con la mecánica lectora, pasas pruebas de vocabulario, de sintaxis, de un montón de cosas, ¿no? Y no encuentras unos especiales problemas, no hay nada que te explique por qué hay una dificultad con la comprensión de los textos. O sea, ya he pasado todos los tests, todas las pruebas que tengo y no encuentro la razón de esta dificultad. Pues bueno, a veces lo que hago es, pues nada, vas a ponerte aquí a leer, ¿no? Y vamos a trabajar textos de los como los que utilizáis en clase, a ver que yo vea lo que haces cuando lees, a ver que yo vea lo que pasa. Y entonces una cosa que me ha sucedido varias veces es que, por ejemplo, yo a un alumno o alumna le doy algo como esto y le digo, toma, lee, y entonces dice, de entre los miles de minerales que se pueden encontrar en la Tierra, claro, ¿qué ha sucedido? Que ha empezado a leer aquí. ¿Qué ha sucedido? Que no ha leído el título. Por supuesto, esta parte, ¿no? Un poco que sale arriba de la página, que se repite y tal y cual, igual ni está en su radar, pero el título no lo ha leído, ha empezado directamente en el texto. Puede parecer una cosa extrañísima, pero lo he dicho, yo lo he observado y gente con la que lo he comentado me dice, a mí también me pasa, yo también lo he visto bastantes veces. Claro, esto es un problema. Es decir, si empiezas a leer un texto expositivo, un texto escolar, además, didáctico, que esté bien construido, esperamos que el título sea muy informativo, que el título nos diga lo que vamos a encontrar ahí. Si ya nos hemos saltado el título, nos hemos perdido algo importante. Hay un modelo muy bonito de comprensión lectora que hizo una mujer que se llama Morton Gersbacher y que se llama el modelo de construcción de estructuras. Además es muy bonito para hoy porque es un modelo que habla de construcciones y de herramientas, ¿no? Y nos hace una analogía que, en cierta manera, comprender un texto es análogo, es parecido a construir un edificio, a construir una estructura. Y entonces lo primero que se hace es poner el cimiento. Y poner el cimiento es algo que haces sobre todo con las primeras ideas que lees, con las primeras cosas que lees. Con eso estableces el cimiento y a partir de ahí vas encajando las ideas, vas haciendo ahí una especie de mecano para construir una estructura. Si mi cimiento está con una idea que me sintetiza, que me da una idea del tema, del texto o de lo importante que hay, ¿no? Como el reconocimiento de minerales, tengo un buen cimiento. Si yo empiezo de entre los miles de minerales que se pueden encontrar en la Tierra, algunos son bastante frecuentes y otros son característicos de algunas zonas concretas, el cimiento que voy a sacar de eso no va a ser tan sólido como el que tengo aquí. Y ya si hubiera sido un texto, por ejemplo, que también los hay, que empieza con una anécdota o que empieza con una curiosidad para llamar la atención del lector, mi cimiento va a estar construido sobre esa curiosidad, sobre esa anécdota. Luego, lo que venga después no va a encajar bien, mi estructura se va a tambalear por todos lados. Entonces, bueno, esto sucede, esto pasa. ¿Por qué? Porque el alumnado, cuando tiene, ¿no? Nuestro mejor alumnado, cuando tiene la hoja adelante, va y se pone a leerla, se pone a leer cuál es la propuesta, cuál es la herramienta que tendríamos aquí. La herramienta de echar un vistazo. La herramienta de no te pongas a leer todavía. Antes de leer, dedica un momento a mirar qué hay ahí. Dedica un momento a mirar cómo se titula el texto. Dedica un momento a mirar
qué secciones tiene. Bueno, aquí vemos que aquí hay dos cosas que tienen más importancia, la del reconocimiento de los minerales y formación y destrucción de la corteza terrestre. De repente he descubierto que en este texto no me está hablando de un tema, me está hablando de dos temas diferentes. Aquí hay dos cosas distintas. Aquí tengo una y aquí empieza otra cosa diferente. Pero en esta del reconocimiento de minerales hay varias secciones y en estas secciones todas tienen algo parecido. Todas las secciones se componen de una lista y ahí, bueno, en este caso viene un poco a destacar las palabras iniciales de la lista. En otros textos aparece más riqueza de ideas o de cosas destacadas. Y aquí tengo un cuadro y aquí tengo una serie de ilustraciones. Todo este tipo de cosas las miro y si las miro bien, empiezo a hacerme una idea de cuestiones como cuál es el tema del texto, empiezo a hacerme una idea de cuestiones como cuál es la estructura del texto, empiezo a hacerme una idea de cuestiones como qué ideas hay importantes en este texto. Bueno, una serie de cosas que veo. Recuerdo que esta estrategia de preexaminar, a mí me gusta más llamarle echar un vistazo, pero es más técnico lo de preexaminar. Esto de preexaminar es la base de todo lo que hagamos en la fase de antes de la lectura, en la fase de preparación, de planificación de la lectura, porque puede ser importantísimo tener objetivos, pero ¿qué objetivos voy a tener si todavía ni sé de qué trata el texto? Puede ser fantástico activar conocimientos previos. ¿Activar conocimientos previos de qué? Es decir, vale, ahora que yo sé que me están hablando del reconocimiento de minerales, de que tengo aquí una escala de dureza, que tengo aquí, me hablan de minerales blancos, minerales amarillos, minerales negros, de la formación, y ahora, bueno, ya me puedo preguntar, vale, ¿y qué sé yo sobre la dureza de los minerales? ¿Y qué sé yo sobre cómo se clasifican los minerales? ¿Y qué sé yo sobre cómo se forma la corteza terrestre? Ahora puedo activar conocimientos previos. Buena parte de la fase de planificación no va a funcionar a no ser que yo haga un preexamen, una previsualización del texto, o otra persona, porque esto puede funcionar de otra manera, y es que el profesor me haga una serie de preguntas, el profesor organice unas reflexiones, el profesor organice unas intervenciones en las que se formen objetivos, en las que se activen conocimientos previos, pero si es el profesor el que lo está organizando, recordemos, eso es cuestionable que sea estratégico, esos son procedimientos, eso es seguir las indicaciones que me van dando. Bueno, entonces, este tipo de cosas podemos ir sacando de esta cosa tan tonta y tan sencilla. Otro de los temas que trabajo bastante pues es el alumnado con TDAH y alumnado con problemas de comportamiento. Y un estándar en el trabajo con alumnado con TDAH es el de las autoinstrucciones, ¿no? Una serie de verbalizaciones que uno se da a sí mismo para realizar los procedimientos, ¿no? Uno se pregunta esto, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Y cómo lo voy a hacer? Curiosamente, en este tema de las autoinstrucciones para alumnado con TDAH, una investigadora, una persona que sabe mucho sobre el tema, que es Isabel Orjales, cuando hizo una propuesta de autoinstrucciones, introdujo una autoinstrucción más, la autoinstrucción cero, ¿no? que otras propuestas no tenían, que es la de miro lo que hay aquí. ¿No? Antes de preguntarme qué tengo que hacer, antes de preguntarme cómo lo voy a hacer, lo primero que tengo que hacer es mirar qué hay en la hoja. Porque en la hoja, pues bueno, a veces eso, podría haber habido actividades, podría haber habido un cuadro de resumen, podría haber habido un esquema, ¿no? Una serie de cosas que es muy interesante encontrar, porque bueno, uno puede desarrollar una habilidad para hacer resúmenes o para encontrar la información importante, pero a veces, ¿para qué esforzarte en eso si tienes un cuadro de resumen? Si te fijas, tienes, en este caso no, pero en otros casos sí.
también interesante, ¿no? En la última pregunta, él proviene de una fuente fiable de la máxima actualidad, es decir, a veces eso que está alrededor, eso a lo que menos caso le hacemos, ¿no? A qué tema pertenece, en qué unidad está, quién es el autor, de cuál es la referencia, de dónde ha salido, ¿no? Eso que muchas veces el alumnado, todo eso no entra en su radar, es lo que nos permite valorar la fuente, de dónde procede esto y si es fiable o no. Digo que esté a máxima actualidad porque hace muy poquito que se han publicado nuevos análisis de PISA 2018 en los que una de las alarmas que nos da es que nuestro alumnado de 15 años, los que hacen PISA, no es especialmente bueno valorando la fiabilidad de las fuentes, y que es una de las cosas que tenemos que trabajar, que tenemos que enseñar. Bueno, y antes de pasar a otra cosa, una tontería, ¿no? Es la hipótesis que yo una vez me hice, ¿y por qué hay bastante gente que cuando tiene que leer el texto no lee el título y empieza donde empieza el primer párrafo del texto, ¿no? Y una vez me decía, pues esto tiene que ser porque luego en el examen nunca te preguntan cuál era el título del texto. Es decir, la gente se va directamente, ¿no? De aquí que me van a preguntar, de aquí que me tengo que saber, ¿no? Y como no, algún profesor me ha dicho alguna vez, yo alguna vez lo he hecho eso, de preguntar cuál era el título, pero bueno, no es frecuente, es bastante raro. Tampoco puedo asegurar que sea por eso, solo es lo que en cierto momento pensé. Pasamos a otra parte de la planificación del texto, que es la activación de conocimientos previos, ¿no? Esto que quienes estamos en el entorno escolar pues nos suena, nos es familiar. Es una herramienta que utilizamos bastante, que solemos utilizarlo de una forma que es, bueno, antes de empezar a leer, ahí sí, que forzamos a hacer un pequeño preexamen, pues miramos cuál es el título del texto, miramos igual un poco qué ilustración tiene. Aquí depende de si el texto es más largo o más corto. Si es un texto largo, pues igual miramos una sinopsis o leemos los primeros párrafos del texto y luego, pues bueno, o entramos en hacer predicciones, que sería otra parte de la planificación de la lectura, o entramos en la activación de conocimientos previos, ¿no? Que sería bueno, ¿y qué sabemos sobre esto? Es muy común que esto se haga en asamblea, se haga pues con una serie de preguntas muy sencillas, ¿no? Muy básicas. ¿Qué sabéis sobre esto? ¿Y qué más sabéis? ¿No? Y la gente pues va aportando conocimientos relacionados con el tema del texto. Es una buena manera de hacerlo, es decir, no se trata de decir, no, eso no hay que, sí, eso está bien, yo simplemente sugiero otra serie de cosas que podrían hacerse para la activación de conocimientos previos. Y serían como hacer pequeñas actividades, pequeños juegos de vocabulario. El vocabulario y el conocimiento son muy difíciles de diferenciar. No es lo mismo nuestro vocabulario que nuestros conocimientos, porque tenemos conocimientos que no son verbales. Es decir, hay cosas, de hecho, que ¿no? Explícale a alguien cómo se anda, sobre todo a alguien que no ha andado en bicicleta, ¿no? Cómo se anda en bicicleta, qué es lo que haces en la bicicleta para que no se caiga la bicicleta. Dices que no lo puedes explicar, ¿no? Es algo que tienes que experimentar, es algo que tienes que probar, es algo que lo vives físicamente, que te pasa, ¿no? O explícale a alguien que nunca haya oído un saxofón, cómo suena un saxofón. No lo puedes explicar, no hay palabras para eso. Es decir, lo sabes o no lo sabes. Es decir, y si lo sabes, sabes cómo suena un saxofón. Es un conocimiento que tienes, pero no es un conocimiento verbal, es un conocimiento sensorial. Pero también es cierto que la mayor parte de nuestro conocimiento es verbal. Y entonces hay mucha relación entre nuestro vocabulario y nuestro conocimiento. Y cuando estamos hablando de textos que desarrollan temas, que exponen, que nos cuentan cosas, pues bueno, esa
relación entre conocimiento y vocabulario se hace más estrecha todavía. Entonces, trabajando vocabulario, seguramente estamos trabajando los conocimientos. Y aquí, pues bueno, traigo, por ejemplo, un juego de en qué se parecen, en qué se diferencian, ¿no? Como una alternativa, ¿no? Como una cosa que de vez en cuando podemos hacer en lugar de ¿y qué sabemos sobre los minerales? ¿No? ¿Y qué sabemos sobre cómo se clasifican los minerales? Pues vamos a hacer este juego. Este juego son unas tarjetas en las que yo pongo dos palabras, dos conceptos, en este caso brillo y color, y yo lanzo un dado. Si en el dado me sale un número impar, yo tengo que explicar en qué se parecen brillo y color. Y si en el dado me sale un número par, yo tengo que explicar en qué se diferencian brillo y color. Y aquí, pues bueno, pongo en la diapositiva, ¿no?, una serie de pares que tendrían que ver con este tema que estamos trabajando esta tarde, que es el de los minerales. Pues bueno, en qué se parecen o en qué se diferencian un mineral y una roca, un cubo y una pirámide, cristalino y transparente, duro y denso, hierro, plomo, lámina, raya. A veces hay pares en los que es muy fácil explicar en qué se parecen, hay pares en los que es muy fácil explicar en qué se diferencian, pero la otra, la contraria, es bastante difícil. Un juego, este es el juego de las 5 pistas, en realidad es un juego comercial, que es una adaptación de un juego comercial que se llama Indicios, ¿no? Estamos con este tema de los minerales y hay que adivinar de qué mineral estoy hablando. La primera pista es que es muy tóxico. Si alguien lo adivinase con esta pista, ganaría 5 puntos. Si nadie lo adivina con esta pista, yo doy la siguiente. Y si alguien lo adivina sabiendo esto, pues ganaría 4 puntos. Cada pista que doy quita un punto, así hasta la... ¿no? En este caso se trataba del mercurio. Estábamos hablando del mercurio. Aquí tenemos una tarjeta del juego de las 5 pistas para el diamante, por ejemplo. No tenía más juegos. Bueno, se podrían hacer, existen más juegos de este tipo de vocabulario. He traído estos dos como ejemplo. Siempre he pensado que una cosa interesantísima, que puede tener un potencial didáctico con este tipo de jueguecitos de vocabulario y de activación de conocimientos previos, puede tener un potencial cuando yo llevo el juego preparado a la clase. Pero creo que el verdadero potencial de esto es, una vez que sabemos jugar, el que en la clase se prepare el material del juego. Es decir, que no lleve yo las pistas para diamante, sino que divida al alumnado en grupos, y a cada grupo le doy una tarjeta, y ahora que ya saben jugar porque hemos practicado el juego, tienen que preparar, pues un grupo tiene que preparar la tarjeta para diamante, otro grupo tiene que preparar la tarjeta para mercurio, otro grupo tiene que preparar la tarjeta para plomo y otro la tarjeta para carbón. No sé yo mucho de geología y ahora mismo estoy pensando que el carbón igual no es un mineral, sino que es otra cosa. Tendría que leerme bien el texto para enterarme. Bien, y luego jugamos con esas tarjetas. Hombre, con la salvedad de que si estamos jugando con la tarjeta que ha preparado tu grupo, pues tu grupo no puede participar en esa tarjeta, ¿no? Solo en las que han preparado los demás. Podríamos pensar en juegos como el tabú, como el pasapalabra, etcétera, etcétera, que nos pueden servir para crear estas actividades de activación de conocimientos previos, teniendo en cuenta siempre que disponemos de una actividad, que es hacer una activación en asamblea con unas preguntas dirigidas, que es muy fácil de hacer, que se hace sobre la marcha y que tampoco tenemos razones para pensar que su efecto sea peor que el de estas otras cosas que pueden ser más divertidas, más sofisticadas, más entretenidas, que podríamos pensar que igual con esto se profundiza más, pero realmente no lo sabemos. Porque respecto a la eficacia de la activación de conocimientos previos,
No tenemos, o yo no he encontrado, y bueno, al menos me he dedicado algún tiempo a buscarlo, no he encontrado ninguna síntesis. Puede haber estudios distintos, algunos sí que he podido ver, pero nadie ha hecho esa recopilación, ¿no? Vamos a recoger los distintos estudios que se han hecho sobre la eficacia de la activación de conocimientos previos, a ver entre todos qué resultado dan. Por lo tanto, no sabemos qué eficacia tiene esto, no sabemos tampoco en qué edades sería recomendable. Lo cierto es que esto es una de las herramientas que se utiliza, ya se empieza a utilizar con edades tempranas, incluso en educación infantil, es decir, ya antes de que sepan leer, pero son capaces de comprender textos e historias que se les leen, ya se trabaja la activación de conocimientos previos. Esto ya se utiliza, entonces, pues bueno, puede ser una herramienta muy extensa que se pueda emplear a cualquier edad. Otra parte dentro de la planificación, pues el formular objetivos, ¿no? Una muy conocida, una muy socorrida, pero que a mí esto ya entro en algo personal, a mí me genera muchas dudas, ¿no? Eh, cosas que no tengo del todo claras. La primera duda la comentaba antes, ¿no? Es la experiencia que tengo, pero si yo cuando leo no me formulo objetivos. Si yo cuando voy a leer no dedico un rato a pensar ¿para qué voy a leer este texto? La segunda duda que me crea la formulación de objetivos es, pero si la mayor parte de mi alumnado, a lo mejor, porque claro, yo suelo trabajar además con los que más dificultades tienen, con los que más problemas tienen, buena parte de mi alumnado ni siquiera quiere leer el texto. Bueno, igual lo van a hacer para no tener problemas, igual lo van a hacer, pues bueno, pues porque quieren agradarme o porque quieren quedar bien delante de sus compañeros. Claro, en cierta manera, sus objetivos de lectura son esos. Los objetivos sinceros de lectura es yo leo esto para que no me castigues, yo leo esto para no tener problemas, yo leo esto porque necesito tener una buena calificación, yo leo esto porque me caes simpático y me has mandado que lo lea. No hay un objetivo del tipo, no, leo para entretenerme, o leo para informarme, o leo, no, es que estamos en una situación en que no han elegido leer siquiera. Entonces, claro, encima de que no han elegido leer, ¿no? El decir, y ahora os vais a plantear objetivos de lectura, que casi parece que nos estamos riendo de ellos. ¿Qué solución tengo a esto? Bueno, no sé si tengo una solución, pero cada vez le doy más importancia, más que a los objetivos, a las preguntas previas que yo me pueda hacer antes de la lectura del texto, a estas autopreguntas antes del texto, ¿eh? Eh, porque eso, quizá alguien se puede, ¿no? ¿Cómo dice? Pues yo voy a leer este texto para aprender cómo diferenciar los minerales. Pero lo dicho, es decir, en un entorno escolar, posiblemente tú ni siquiera has elegido leer ese texto. Ese objetivo suena a falso, a decir, te estás poniendo ese objetivo para que te deje en paz o para dejarme contento. Pero lo que sí que yo puedo plantear es, bueno, de este texto, antes de leerlo, vas a pensar una pregunta que tú te quieres responder, algo que tú quieres tener clara la respuesta después de haber leído ese texto y bueno, y que esto nos funcione como objetivo. Quizá no son como los objetivos que clásicamente nos planteamos, pero bueno, tal vez pueda servir, pueda tener su eficacia. Algo que sí que se puede hacer, si vamos a trabajar con esto de formar objetivos, puede ser interesante en algún momento reflexionar sobre que no todos los objetivos son iguales, que no todos los objetivos tienen las mismas características. Bueno, algo que puede ser relativamente fácil de entender es que bueno, puede haber objetivos más concretos, más abstractos, ¿no? Claro, voy a leer esto para informarme, ¿no? Y eso de informarse, ¿qué es? Entonces, cualquier cosa que tú saques ya has cumplido tu objetivo, ¿no?
objetivos muy concretos, ¿no? Yo voy a leer este texto y voy a responder bien 6 o más preguntas de las que acompañan al texto. Eso es muy concreto, ¿no? Y luego, cuando lo hayas hecho, sabemos si has alcanzado el objetivo o no lo has alcanzado. Los objetivos pueden ser cercanos o pueden ser lejanos. Yo puedo leer para ser una persona culta, o yo puedo leer para saber qué minerales tienen una dureza de 5, ¿no? Ese posiblemente lo puedo alcanzar al momento, o puedo no alcanzarlo al momento y darme cuenta de que no lo he conseguido, ¿no? El otro es más difícil. Los objetivos pueden ser fáciles o difíciles, ¿no? De la misma manera que aquí daríamos preferencia a los objetivos concretos, que aquí daríamos preferencia a los objetivos inmediatos. No es que los objetivos lejanos sean malos, pero es que los objetivos lejanos en la sesión lectiva, en la sesión de aula, no los podemos considerar. Esos para ti personalmente, pues tal vez te puedan servir, pero para lo que vamos a hacer en clase, lo que necesitamos son objetivos inmediatos, de los que se pueden alcanzar ya. Y en cambio aquí, en lo alcanzable, pues quizá lo que tendríamos que buscar sean objetivos que no sean ni muy fáciles ni muy difíciles. Si son muy fáciles, no van a producir aprendizaje. Si son muy difíciles, es muy probable que no los alcancemos. Y claro, eso de no alcanzar los objetivos, pues genera frustración, genera desánimo, ¿no? Entonces es mejor, bueno, plantearse objetivos que estén equilibrados, que puedan ser un poco exigentes, pero que estén a nuestro alcance. Aquí tendríamos, desde una perspectiva más clásica, pues una lista, una serie de objetivos que nos podríamos proponer. Hay gente pues, que se hace carteles. De hecho, en los materiales que acompañan esto, pues hay una propuesta, ¿no?, de un cartel con distintos objetivos que uno se podría plantear ante una lectura, como estos u otros parecidos. En esta didáctica, ¿no?, en esta enseñanza de la herramienta de plantearse objetivos, pues bueno, hay una serie de cosas que podemos hacer. Ya digo, yo cada vez voy más hacia no darle tanta importancia a los objetivos y sí darle importancia a las preguntas previas que uno se pueda hacer, que me parecen más realistas y más enfocadas. Pero bueno, podemos hacer cosas como compartir nuestros objetivos. Claro, en compartir nuestros objetivos significa que yo, maestro, profesor que está en el aula, también comparto mis objetivos. Esto nos empezará a salir dentro de poco, pero en mucha de la enseñanza de estrategias hay una cuestión clave que es el modelado. Yo tengo que ser el primer modelo del uso de las estrategias. Entonces yo soy el primero que tiene que decir cuáles son sus objetivos, que poner en común: estos son mis objetivos. Por eso esto me genera un problema, ¿no? Porque yo normalmente no me planteo cuáles son mis objetivos cuando estoy leyendo. Entonces tengo dudas de que pueda servir como modelo de esto. Podríamos formarnos objetivos grupales, podríamos formarnos objetivos grupales de asamblea de la clase o de pequeños grupos. Cada vez se trabaja más en los centros en grupos cooperativos o colaborativos, y la comprensión lectora se puede trabajar muy bien en grupos cooperativos o colaborativos. Al final de la sesión, si es que soy capaz de llegar al final de lo que tengo preparado en la presentación, veremos un par de estrategias combinadas, paquetes de estrategias que funcionan muy bien. No es que funcionan muy bien, incluso uno de ellos se diseñó, se preparó para trabajarlo en grupos cooperativos. Es una cosa interesante. Entonces, pues bueno, se puede formar un objetivo de grupo, y aquí tenemos una herramienta bastante conocida, no con ese nombre. Si buscamos eso de SQA en Internet, por ejemplo, quizá no encontremos nada, pero sí que podemos encontrar bastante información si buscamos su nombre en inglés, que su nombre en inglés sería KWL. La K de know, aquí la S de sé, la W de want, que quiero saber, la Q,
y la L de learn, de aprendizaje, de qué es lo que he aprendido. Esto es una herramienta combinada, ¿eh? Aquí se están juntando varias herramientas simples de comprensión, pero tiene una parte muy interesante para esta fase de planificación, que es el sé y el quiero saber. El sé, que sé sobre, ¿no? Antes de empezar a leer el texto, lo que voy a hacer es plantear aquí qué es lo que sé sobre eso. Esto es la activación de conocimientos previos. ¿Qué quiero saber? Es el marcarme objetivos, el hacerme preguntas, y luego habría, después de la lectura, una parte de reflexión, que es el que he aprendido. Si no lo tengo aquí, a veces esto es muy abstracto, volvemos a lo que decía antes, ¿no? Todavía el qué sé, el alumnado, pues bueno, una vez que tienen claro el tema del texto, pues pueden contestar qué es lo que sé, ¿no? Pero ¿qué quiero saber? ¿No? Hay gente que me los imagino que están pensando, si yo ni siquiera quiero estar aquí, ¿no? ¿Por qué me preguntas qué quiero saber? Una forma de utilizar esto puede ser complementarlo con un cuestionario previo o hacerlo a partir de un cuestionario previo. Estamos muy acostumbrados a que el alumnado lea textos y después responda preguntas. Esa es la actividad clásica de trabajo de la comprensión. Es la actividad de comprensión que más se utiliza, que más se utilizaba en el pasado, y yo creo que en el futuro, al menos a corto y medio plazo, la que más se va a utilizar. Leer textos y contestar preguntas sobre los textos. Pero a veces puede ser interesante contestar preguntas antes de leer el texto. Es decir, yo puedo llevar un cuestionario. Estos cuestionarios de anticipación suelen ser muy sencillos, suelen ser preguntas que no requieren mucha reflexión, es decir, o lo sabes o no lo sabes. La forma de respuesta suele ser muy ágil, muchas veces es de verdadero o falso, estoy de acuerdo o no, lo sé, no lo sé, sobre cuestiones que aparecen en el texto. Entonces, si tú antes de leer el texto, simplemente sabiendo de qué trata, contestas un cuestionario o tratas de contestar un cuestionario previo, te das cuenta de que hay cosas que sabes y hay cosas que no sabes. Y una vez que te has dado cuenta de hay cosas que yo sé contestar, que estoy muy seguro de la respuesta, y hay cosas que no tengo ni idea, puedes elegir de entre esas cosas que te has dado cuenta de que no tienes ni idea, cuáles quieres saber. Ahora ya esto es más fácil rellenar este cuadro porque yo tengo un algo a partir del que rellenarlo. Y luego hay una cosa muy interesante, que es que si este cuestionario que hemos hecho antes de la lectura del texto lo volvemos a hacer después de la lectura del texto, el mismo cuestionario, y entonces los corregimos y comparamos, nos damos cuenta de que hay cosas que antes de leer no las sabía y después de leer sí las sé. También hay cosas que antes de leer creía que las sabía, pero era incorrecto. Mi respuesta, yo estaba muy seguro de mi respuesta, pero no era una buena respuesta. Y luego después de leer igual me he dado cuenta de que la respuesta era otra. Eso es lo que he aprendido. Lo que antes no sabía y ahora sí sé, lo que antes no hacía bien y ahora sí hago bien, es lo que he aprendido. Esto sería el vincular esta herramienta de SQA con cuestionarios de anticipación, que es otro tipo de herramienta. Tiene la pega, los cuestionarios de anticipación tienen dos pegas, ¿no? Uno, que hay que prepararlos, supone un trabajo extra. Seguro que sois gente muy dedicada y que sois gente que os esforzáis mucho pero bueno, yo entre mis compañeros veo muchas veces con tristeza que muchas veces en las actividades de comprensión lectora, compañeros y compañeras están enterándose de lo que pone en el texto al mismo tiempo que el alumnado. Es decir, están leyendo el texto, en algunos casos se acuerdan porque es el mismo texto que utilizaron el año pasado o que llevan utilizando un tiempo, ¿no? Pero de repente estamos con un material nuevo y el profesor lee el texto al mismo tiempo que el alumnado. No ha habido una preparación previa. Claro, si no ha habido una preparación previa, hay una serie de cosas que yo no puedo hacer. Yo, para hacer un buen trabajo de la comprensión, he tenido que trabajar el texto antes de ir a la clase con ese texto. Y eso, pues bueno, requiere un tiempo, requiere un esfuerzo.
Otro problema que tienen los cuestionarios previos es que al alumnado, cuanto más trabajo de ese tipo le damos, pues menos ganas tiene de participar en las actividades de lectura y de comprensión, ¿no? Y si a veces la motivación puede ser un factor importante, es decir, no es que si a la gente le hartamos, es que si a la gente le cansamos, su actitud hacia la lectura y hacia el trabajo de la lectura va a ser todavía más negativo, pues este tipo de cosas habría que utilizarlas con mucha precaución. Bueno, y aquí de estas sí, de formar objetivos, tenemos un pequeño número de estudios, de investigaciones que se han sintetizado, que producen un efecto positivo y significativo, un efecto ya entre pequeño y moderado, y en las que participó pues, alumnado a partir de tercero de educación primaria, ¿no? Sabemos que a partir de ese curso esto ha dado un resultado positivo. Como decía antes, igual si lo investigásemos en segundo de primaria, pues igual también da un resultado positivo, pero ese dato, con lo que yo conozco, no lo tengo, no existe todavía. De lo que sí que podemos estar seguros es de lo que aparece ahí. Vamos, ahora ya hemos dejado la parte de planificación, es decir, nos hemos salido del antes y ya hemos empezado a leer. Ya estamos en el durante, ya estamos en la lectura y vamos a ver una herramienta que es la supervisión, ¿no? Es una herramienta importantísima, es darme cuenta de si estoy entendiendo o no estoy entendiendo. Una cosa que es bastante más difícil de lo que parece y que seguramente tenemos la experiencia y la sensación de que además precisamente el alumnado con menor competencia, el alumnado con mayores dificultades, también es el que peor juzga si está entendiendo o no está entendiendo. Es decir, es muy común que tengan la sensación de que están comprendiendo el texto cuando no lo están comprendiendo. También es común que tengan la sensación de que no están comprendiendo nada de nada, pero desde hace un montón y así todos los días, ¿no? En ese sentido, ya que está por aquí, pues hace bastantes años, ¿no? Llamó mi atención un libro donde Emilio Sánchez describía esta sensación, ¿no? que tiene el alumno que día tras día, tras día, tras día es enfrentado a textos que están por encima de su nivel y no lo entiende, o entiende una especie de colección de ideas sueltas, inconexas, de las que tampoco saca nada. Bueno, pues aquí tenemos esta cuestión que tiene una parte práctica, es decir, los lectores menos competentes también son menos competentes a la hora de valorar su comprensión. Parece que eso sucede porque sus criterios para valorar la comprensión no son los mismos que los que tienen los lectores más hábiles. De la misma manera que un lector muy hábil va a valorar su comprensión, pues viendo si percibe cuál es el tema y la idea importante que tiene el texto, viendo si las informaciones que va encontrando en el texto encajan entre sí, tienen consistencia entre sí y tienen consistencia con eso que considera que son las ideas más importantes, que son las ideas clave del texto. En cambio, un lector con baja competencia muchas veces valora la comprensión con criterios como he encontrado palabras que no conozco, es decir, si he encontrado palabras raras, palabras que no sé lo que son, pues considero que no estoy entendiendo. En cambio, si las palabras que encuentro las conozco, me resultan familiares, debe ser que estoy entendiendo. O lo mismo, pero en el nivel de la oración. Es decir, yo he entendido esta frase, entiendo la siguiente frase, entiendo la siguiente frase, entiendo la siguiente frase, entonces estoy entendiendo todo el texto, aunque no sea capaz de ver qué relación tienen unas frases con otras. Esto sucede y vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, la supervisión de la comprensión, en cierta manera, sería como un procedimiento, sería una serie de cosas que hay que hacer dependiendo de qué edad tenga el alumnado al que nos estemos dirigiendo, dependiendo de qué nivel tenga este alumnado, lo haremos más largo o más corto, ¿no? Pues, por ejemplo, podríamos
podríamos en algunos casos quedarnos aquí, ¿no? Leo el texto, valoro si comprendo o no, sí o no, y si, sobre todo si es no, lo señalo porque ahí está pasando algo y ya está, ¿no? Y sigo y continúo. O con alumnado más hábil puedo pasar a esta siguiente parte, que es, pues, si hay un problema, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Pues, ¿por qué no estoy entendiendo? Esto, evidentemente, para poder llegar aquí, antes hemos tenido que haber llegado aquí. Entonces, igual las fases de la enseñanza serían más o menos así. ¿No? Aquí tenemos además una especie de propuesta práctica. Esto nos va a salir a partir de ahora bastantes veces. Esta manera porque dentro de todo esto de las estrategias de comprensión, otra cosa que siempre me ha generado muchas dudas, ¿no? Otra cosa que siempre he visto con cierto recelo, ha sido eso de las estrategias durante la lectura. Durante la lectura estás leyendo, ¿no? Y ya está, y bastante tienes a veces con leer como para aplicar estrategias. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces esto de las estrategias durante la lectura tiene truco, tiene trampa. ¿Cuál es el truco? Que son estrategias que se aplican interrumpiendo la lectura. Yo paro la lectura y pongo en marcha una herramienta, un procedimiento, ¿no? A veces que esto sean estrategias, ya tuvimos la primera parte de la sesión donde lo pude poner en duda. Entonces, esto nos va a salir varias veces en determinadas herramientas que se aplican de esa manera. Es decir, yo leo una parte del texto, interrumpo, me paro y ahora pongo en marcha la herramienta, pongo en marcha el procedimiento. Y luego retomo el texto, leo otra parte, paro y pongo en marcha el procedimiento. En este caso, ¿qué es lo que hago cuando me paro? Pues preguntarme, me puedo preguntar, ¿esto tiene sentido? Entonces, si tiene sentido, continúo leyendo. Si no tiene sentido, pues como mínimo señalo, ¿no? Que aquí hay algo que no va bien, aquí hay algo raro, aquí hay algo que no he entendido, o como máximo analizo qué es lo que está pasando, pero con el peligro que tiene esto, es decir, los lectores que tienen una autoexigencia baja, los lectores que tienen unos criterios poco elaborados, que tienen unos criterios más rudimentarios para valorar su comprensión, puede ser que sinceramente contesten que sí, que tiene sentido, cuando en realidad no están entendiendo el texto. Entonces, bueno, quizá también nos puede ser interesante esta opción B, ¿no? Pero ahora yo puedo explicar esto que acabo de leer, soy capaz de contar esto que soy capaz de contar esto que acabo de leer. Bueno, eso ya me pone en un nivel más exigente. ¿Y cómo se trabaja eso? ¿Cómo se enseña a la gente a hacer? Pues yo creo, de lo más difícil en la comprensión estratégica, el enseñar la estrategia de autosupervisión, porque claro, esto es como un añadido, ¿no? Si no tuvieras, como decía antes, por si no tuvieras poco que hacer con leer y entender lo que estás leyendo, encima ponte a pensar en todo esto. Esto que traigo aquí entra en el terreno de las ocurrencias, ¿eh? Es decir, esto es una ocurrencia mía y ya está. Si consideráis que puede ser útil, utilizadla. Si consideráis que esto es una tontería, probablemente lo sea. No tengo ninguna prueba de que esto funcione o sirva para algo. Yo lo utilizo, pero eso no quiere decir que sea bueno. ¿De qué se trata? De emplear textos manipulados, como este. ¿Por qué es un texto manipulado? Porque este no es exactamente el que estaba en el libro. Yo aquí he hecho una serie de cosas. Seguramente, como sois gente perspicaz, ya habéis notado que aquí hay algo raro, ¿no? Que aquí pasa algo, ¿no? Y si yo, pues, preguntase al alumnado, ¿no? Llevo este texto y pregunto, ¿no? Aquí qué dificultad hay, qué hay de extraño, qué hay de raro, qué es lo que no se entiende, qué es lo que no encaja, pues posiblemente me podrían señalar cosas como estas, ¿no? Habría gente que diga, pues que esto de macroscópico, yo
Lo de microscopio lo entiendo, ¿no? Pero macroscópico no sé lo que es. Esa palabra es muy rara, no entra en mi vocabulario. Podría haber gente que diga, pero esto de la vieja mina lleva tiempo abandonada, es decir, sí, vale, es una oración correcta, pero incluso puedo aceptar que mina y mineral, bueno, tienen relación. Mina y mineral son del mismo campo semántico, pero esta frase no va ahí. Eso no encaja en este texto, no tiene sentido. Cierto que no tiene sentido. Esa frase, el texto está manipulado. Lo de macroscópico no, eso salía en el texto original, pero lo de la mina lo he introducido yo, lo he puesto yo. Alguien podría decir, pero esto de que identificar los minerales es una cosa muy compleja y que solo pueden hacer especialistas y que luego justo a continuación me dice que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Con unas nociones básicas, eso es incongruente. Lo uno contradice a lo otro, no puede ser esto y luego esto. Pues cierto, porque yo he modificado el texto para que eso sea contradictorio. Entonces, si yo llevo esto al aula y pido cuál es el problema, qué es lo que pasa aquí, qué es lo que no se entiende, ¿no? Y la gente pues solo me señala el macroscópicas, pues es que no, o no están entendiendo el texto, o no están prestando suficiente atención, o no están haciendo la actividad, pero, pero ahí no. Además, normalmente, bueno, esta actividad tiene un pequeño componente de pique también, ¿no? La gente, pues hay gente que considera un reto, ¿no? Eso después de haberlo hecho varias veces, encontrar, ¿no? Dónde está el error, encontrar qué es lo que estaba mal. Aquí lo que suelo plantear es que al principio las incoherencias, las cosas que no tienen sentido, sean muy evidentes, sean muy claras, pues que haya cosas que contradigan, ¿no? Los conocimientos generales de cualquiera. Que haya esto, por ejemplo, que supongo que mucha gente ha percibido esta contradicción. Si la misma contradicción yo en vez de poner las dos oraciones seguidas las hubiera separado, bastante gente que lo ha percibido ya no lo hubiera percibido. De hecho, todos los años en la universidad les suelo llevar algo de este estilo, pero con las contradicciones separadas, ¿no? Pues tengo un texto que les dice que los peces abisales viven a unas profundidades donde no llega la luz del sol y no se ve nada, no sé, y luego unos párrafos más adelante dice que esos peces eligen la comida por el color. Y nadie nota nada raro. Estoy hablando de la universidad. Y además, yo en la universidad, mi docencia es en máster, es decir, es gente que ya tiene titulaciones, incluso gente que tiene experiencia docente. No perciben la contradicción. Posiblemente yo tampoco la percibiría, ¿no? Me doy cuenta porque la he metido yo mismo, pero parece que cuando las contradicciones están separadas nos cuesta mucho encontrarlas. Y entonces es más fácil si están seguidas y yo lo pongo más difícil si las separo. Entonces lo que voy haciendo es, bueno, que la tarea, que lo que propongo, pues cada vez sea un poco más complicado, y con eso, en cierta manera, estamos entrenando este procedimiento de la supervisión, ¿no? A veces tengo, a ver si se ve, una pequeña colección muy curiosa que me he ido haciendo con los años de textos que tienen contradicciones y que tienen cosas raras, pero que no son manipulados, que eran así, ¿no? Es decir, que estos carteles están en algún sitio, y un primo mío los fotografió una vez. Esto existe. Podemos complementar estas herramientas de supervisión, ¿no? Antes nos aparecía ese señalo, ¿no? Si señalo si hay algo extraño, si hay algo que no se entiende, también puedo ir señalando lo que entiendo y lo que no entiendo, y bueno, puedo enriquecer, a partir de ahí puedo enriquecer un poco más
señalando en otro tipo de cosas, pues esto es lo que hemos llamado durante muchos años, pues, hacer anotaciones, ¿no? O poner signos en el texto, en el margen, que antes se llevaba mucho, pero luego empezaron en algunas comunidades, por ejemplo en la mía, los programas de gratuidad de libros de texto, que uno de los efectos que tienen es que el alumnado no puede escribir en los libros, no puede hacer anotaciones y pues bueno, esto lo dejamos de utilizar. O procedimientos como este, el PLEC, ¿no? Una serie de pasos, convierto los encabezados en preguntas, ¿no? Pues no recuerdo cómo empezaba el texto de antes, el de ejemplo, ¿no? La diferenciación de los minerales, pues ese encabezado yo lo convierto en una pregunta. ¿Cómo se diferencian los minerales? Entonces leo la sección y me detengo, ¿no? Eso que salía antes, y ahora intento responder a mi pregunta, ¿vale? Y ahora yo, después de leer esto, sé cómo se diferencian los minerales, y luego puedo intentar comprobar si he respondido correctamente o no he respondido correctamente. Aquí nos viene de esa segunda sección que tenía el texto, pues bueno, formación y destrucción de la corteza terrestre. Yo me pregunto cómo se forma la corteza terrestre, cómo se destruye. Entonces yo, al acabar de leer esto, tendría que intentar ser capaz de contestar a esas dos preguntas. Y si no soy capaz de contestar a esas preguntas, pues posiblemente es que hay algo que no he entendido. Otra alternativa, no se trata de hacer todo esto, no, yo traigo varias posibilidades, sobre todo en este de supervisar la comprensión, y se trata de elegir uno, de trabajar uno de estos procedimientos para supervisar la comprensión, pero poner varios de ellos posiblemente solo generará confusión, ¿no? Pues en este caso, pues sería utilizar una lista de control para valorar en cada párrafo este tipo de ítems, esos u otros parecidos. Y a pesar de toda la chapa que he dado con la supervisión de la comprensión, pues resulta que apenas tenemos investigación sobre si esto mejora la comprensión o no mejora la comprensión. Y es una pena porque es una herramienta, bueno, de las potentes, de las importantes, ¿no? Porque va a algo de lo más nuclear en esa fase durante la lectura. Bien, y llegado aquí a este puntito, ¿no? En el que acabo una de las herramientas, en el que dentro de un momento vamos a hacer un pequeño descanso, pues puede ser interesante hacer una parada por ver si hay preguntas, comentarios.